Buenas tardes. En primer lugar, iba a agradecer al comité organizador el que me hayan invitado a estar en esta ponencia, pero lo que voy a agradecer es que la sala esté casi llena a plenas 5 de la tarde después de una mañana entera tan intensiva de enfermedad celíaca. Así que os agradezco a toda la gente que hay aquí el que me vayáis a escuchar en esta ponencia, de la cual no sé si es ciencia, si es ficción o si os voy a poder demostrar algo sobre esta sensibilidad al gluten no celíaca. Ni qué decir tiene que estábamos hablando de la celíaca, del gluten y cómo el papel de los componentes dietéticos en la inducción de síntomas gastrointestinales es un área compleja, que ya lo habéis demostrado con el gluten, con si hacen transgresiones, si no, por qué tienen síntomas. La delgada línea entre la enfermedad celíaca, la alergia al trigo, el síndrome intestino irritable. Tengo que meter en esta ponencia el síndrome intestino irritable porque va a la par y unida a lo que es la sensibilidad al gluten no celíaca, que no siempre es claramente distinguible, y más cuando ya vienen los pacientes, que me imagino que os ocurrirá a muchos de vosotros, ya con la dieta sin gluten ya instaurada, a lo cual unos dicen que han respondido, otros que han respondido pero poco, y otros que después de hacer un tiempo, pues ni fu ni fa. Entonces, estos que son celíacos, son sensibles al gluten, es un síndrome intestino irritable. Cuando me dieron los puntos a tratar, me establecieron un breve repaso histórico, la definición, el protocolo diagnóstico vigente y la problemática actual. Cuando dije, ¿por qué el repaso histórico? Ya de por sí tengo una charla dura y encima les tengo que poner repaso histórico. Pues os diré que es importante porque esta charla la estoy dando ahora, yo creo que por la presión social y por la cantidad de información a nivel de medios de comunicación que ha hecho que nos hayamos puesto las pilas los médicos para esta enfermedad que os voy a presentar. El primer caso publicado aparece en 1978. Es un caso de un paciente que se resuelven los síntomas digestivos tras hacer una dieta sin gluten, habiéndosele descartado la enfermedad celíaca. Es la primera vez que se denomina el término sensibilidad al gluten no celíaco y a partir de ahí solo aparece otra publicación en 1980 con una serie de casos, 17 en total. Todos se les hacen biopsias duodenales y que tenían síntomas gastrointestinales, las biopsias son normales, se les hace la dieta sin gluten y mejoran de los síntomas. A partir de entonces, silencio en las publicaciones médicas. ¿Qué ocurre en el siglo XXI? Pues que emerge un problema epidemiológico representado por una sensibilidad al gluten no celíaca autonotificada, es decir, no hay diagnóstico. Los pacientes personas que tienen síntomas digestivas deciden retirar el gluten porque unos sí relacionan el gluten con sus síntomas, otros porque el familiar, el amigo, el vecino, el conocido ha mejorado con los síntomas con la dieta sin gluten y ¿por qué no lo haces tú? Y acuden con dieta sin gluten pero sin un diagnóstico médico y está relacionado con la enfermedad con el gluten. A esto se aumenta una preocupación de la gente con los efectos nocivos de los alimentos basados en el trigo en la salud. Y más aún, hay un boom espectacular cuando vienen las redes sociales, internet y las celebrities diciendo que si haces la dieta sin gluten te pones súper guapa, eres capaz de ganar partidos de tenis y todo te viene muchísimo mejor. Así, a fecha del 2014, 3 millones de estadounidenses están haciendo una dieta sin gluten. Existe un aumento constante, como veis, que de 1,3% que hacían una dieta sin gluten en el 2009, en el 2014 han aumentado un 2,4% el consumo de la dieta sin gluten. Pero como veis, mientras que la enfermedad celíaca se ha mantenido estable, que es el porcentaje que veis del 5 al 15%, la cantidad de pacientes que hacen dieta sin gluten, descartada la enfermedad celíaca, ha aumentado de un 44 a un 72%. Ahora bien, este interés público comercial en una dieta sin gluten nos ha puesto las pilas a la comunidad científica para realizar investigaciones más allá de los trastornos relacionados que ya conocíamos del gluten, como es la enfermedad celíaca, la dermatitis herpetiforme, con el fin de que podamos acabar finalmente con este debate de si en verdad la dieta sin gluten es una moda o en verdad existe una enfermedad asociada a esta. Como veis, hice una búsqueda en PubMed poniendo sensibilidad al gluten no celíaca y hay aproximadamente unos 735 publicaciones en el día de hace aproximadamente una semana. Si veis la flecha roja, veis cómo las publicaciones han aumentado exponencialmente y justamente empiezan a aumentar a raíz de la presión pública y la presión que nos hemos encontrado los médicos al encontrarnos pacientes que han venido con una dieta sin gluten diciendo que son celíacos o diciendo que son, pero que han mejorado de sus síntomas.
Respecto a las publicaciones, ha habido 3 consensos en relación con la sensibilidad al gluten no celíaca, una en el 2012, otra en el 2013 y otra en el 2015. Hay como 154 revisiones y muchos ensayos clínicos. Os voy a presentar la sensibilidad al gluten no celíaca. La definición es una presencia de síntomas intestinales y extraintestinales. Extraintestinales, yo ya cuando vienen a mi consulta y me preguntan, yo les acepto todo ya, porque unos dicen que si tiene embotamiento de la cabeza, otros que si notan temblores en las manos, otros que si notan cosas por la cara. Yo acepto ya todo. Y es verdad que era una persona no crédula a la sensibilidad al gluten no celíaca. Son síntomas intestinales y extraintestinales relacionados con la ingestión de alimentos que contienen gluten, pero ojo, en la definición que nos ponen en Salerno debemos de descartar la enfermedad celíaca y la alergia al trigo. ¿Por qué? Por quitarnos algo de en medio. Es decir, si tengo un paciente que tiene síntomas que dicen que está relacionado con el gluten, si hay 2 cosas que al menos puedo intentar demostrar. Es o es celíaco o es alérgico al trigo. A partir de ahí, una vez que descarto eso, pues ya veremos qué son. ¿Qué características principales tiene esta sensibilidad al gluten no celíaca? Pues que incluye manifestaciones extraintestinales, pero ojo, la falta de un biomarcador. No tengo una prueba diagnóstica que una vez que la haga me salga positiva, es decir, no tengo unos anticuerpos transglutaminasa positivos, no tengo una biopsia intestinal positiva, no tengo ningún dato analítico ni de pruebas de imagen ni endoscópicas que me llegue a diagnosticar esta enfermedad. Es una enfermedad autodeclarada por los pacientes y que lo único que dispongo es un diagnóstico de exclusión, el de la enfermedad celíaca y la alergia al trigo. ¿Qué me ocurre en estos pacientes? Que la mayoría, por lo menos en la parte digestiva, tienen una amplia relación y, como hemos dicho, una unión con el síndrome intestino irritable. Existe un solapamiento entre ambas 2 enfermedades. ¿Por qué lo digo? Porque os voy a definir el síndrome intestino irritable. Aunque todo el mundo creemos que el síndrome intestino irritable es todos aquellos pacientes que le hago las pruebas y me salen normales, ahora mismo, como síndrome intestino irritable, es un trastorno intestinal que causa dolor junto con distensión abdominal, gases, diarrea y estreñimiento, pero el diagnóstico no es que le hago miles de pruebas, me salen negativos si es un síndrome intestino irritable, sino que el diagnóstico se basa solo en características clínicas. Es decir, que si yo tengo un paciente que me cumple los criterios que ponen en Roma 4, yo no le tengo que hacer ninguna prueba. Para mí entra dentro del criterio de síndrome intestino irritable. Además, mirar qué asociación. Se asocia a trastornos funcionales digestivos y extradigestivos, que hasta un 40% de los pacientes diagnosticados de síndrome de intestino irritable, ellos dicen que hay algún alimento que les sienta mal. Entre ellos está el gluten. Y que no existe biomarcadores tampoco para el síndrome intestino irritable, con lo cual, como veréis, estamos hablando de 2 enfermedades que o son iguales o son paralelas o que serán. Para el diagnóstico de la sensibilidad al gluten no celíaca, como os he dicho, en un primer momento se estableció que era un diagnóstico de exclusión, es decir, venían los pacientes, decían que el gluten les sentaba mal, les descarto la enfermedad celíaca, les descarto la alergia al trigo, le pongo una dieta sin gluten, mejoran, pues ya está, te etiqueto y te meto dentro de la sensibilidad al gluten no celíaco. ¿Qué problema tenían estos? Pues lo que os he dicho, que había algunos que mejoraban espectacularmente y después, a medida que haces el seguimiento, ya no se encontraban tan bien, y otros que a pesar de hacer la dieta sin gluten, no terminaban de estar bien. Ahora os digo, qué fácil, pues ya está, pero es que hay gente que son celíacos que no hacen bien la dieta, entonces eran celíacos que hacen transgresión dietética y no me la están haciendo bien. ¿Cómo compruebo que me están haciendo bien la dieta sin gluten? Entonces, en esto se establecen los criterios diagnósticos. La ingesta al gluten condiciona la aparición de síntomas intestinales y extraintestinales de manera rápida. Estos síntomas desaparecen rápidamente al retirar el gluten de la dieta. Son resultados negativos el IgE y los test cutáneos frente al trigo. Les hago la serología, que tiene que salir negativa. Los anticuerpos antigliadina son de inflamación, solo indican inflamación. Yo creo que en mi hospital ya hace como 5 o 10 años que no se hacen, pero bueno, en los estudios publicados sí aparecen que en estos pacientes en un 50% pueden tenerlos positivos. Las biopsias duodenales pueden tener un incremento de los linfocitos intraepiteliales, pero como hemos dicho es inespecífico, solo indica inflamación. Y en cuanto a la genética, hasta un 40% de los pacientes son compatibles con el HLDQ2 y DQ8. Así, es un algoritmo diagnóstico que se establece en la conferencia consenso del 2011 y se quedan en, si todo me sale negativo, una alta sospecha de sensibilidad al gluten.
Ahora bien, ¿cómo puedo comprobar si estos pacientes son sensibles al gluten verdaderos? Pues esto solo queda en ámbito de ensayos clínicos y en gente de investigación, porque en el ámbito de ambulatorio de consultas especializadas como la mía es imposible hacer estas pruebas. Lo que consiste es que no querían que fuera un diagnóstico de exclusión y querían estandarizar el procedimiento, y para ello solo la única manera que tienen de demostrarlo es haciendo una prueba doble ciego controlada con placebo cruzada con el gluten, para intentar valorar si en verdad existe la sensibilidad al gluten no celíaco. Es una prueba que tiene un primer paso: los pacientes están con dieta con gluten y les pasas a dieta sin gluten. Y en el segundo paso es que una vez que están con dieta sin gluten, les reintroduces o el gluten o el placebo y además lo cruzas. La evaluación es por un cuestionario de síntomas y el paciente tiene que identificar de 1 a 3 síntomas de los que se plantean en una plantilla que vais a ver, y tiene una valoración numérica con una puntuación que va de 1 a 10. Lo que hacemos en un primer paso es que el paciente debe estar con dieta con gluten, está durante aproximadamente 2 semanas con dieta sin gluten y en el día con dieta con gluten, y en el día 0 comienza con una dieta sin gluten. Se hace un registro de datos y, como hemos dicho, se identifican por cuestionarios y se evalúan por números. Estos son la lista de síntomas que se han clasificado como están relacionados con la sensibilidad al gluten, y ahí ellos puntúan y lo van haciendo. La respuesta se evalúa por separado para cada parámetro. Una respuesta sintomática es la disminución de al menos un 30% respecto a la puntuación inicial, y se considerarían como que en verdad son respondedores y que son sensibles al gluten aquellos que tengan más de un 30% de la reducción de 1 a 3 síntomas principales, o al menos un síntoma con el empeoramiento de otros para por lo menos un 50% de la observación. Esto que os estoy presentando, pues como os digo, es para un ensayo clínico que en vuestro día a día no va a servir. En el segundo paso es confirmar el diagnóstico. Lo que se hace es, pues lo que os he dicho, doble ciego controlado con placebo. Se da una dosis diaria de gluten de 8 gramos, que además veis ahí que ya empiezan a poner sin FODMAP con los inhibidores de la amilasa tripsina que sean en cantidades bajas, y se hace un desafío de semana a semana y pasa el mismo cuestionario. Este es el algoritmo de cómo quedaría la prueba en estos casos para comprobar la sensibilidad al gluten no celíaco. Y ahora voy a pasar a qué resultados hemos obtenido después de intentar ver estos estudios. Pues bueno, primero vamos a ver si existe en verdad la sensibilidad al gluten no celíaca. Este es el primer caso publicado por un equipo australiano donde por primera vez se vio el efecto sintomático del gluten en individuos que ya veis que ponen síndrome de intestino irritables confirmados que no son celíacos. Son un total de 34 pacientes a los cuales se les controló los síntomas haciendo una dieta sin gluten. 19 entraron en la vía de gluten y 15 en el grupo placebo durante 6 semanas. Se evaluaron los síntomas por una escala analógica y, como veis en la escala analógica visual, todos aquellos que consumían gluten empeoraron sus síntomas, tanto a nivel general como del dolor, de distensión, de consistencia de las heces y del cansancio. Un 68% del grupo gluten empeoraron los síntomas respecto a un 40% del placebo. Así que en este estudio determinaron que sí, había un grupo de pacientes sensibles al gluten no celíacos que eran sensibles al gluten. En las críticas que se establecieron a este estudio es que era un pequeño número de participantes, el poder estadístico era bajo y que cuando eligieron el gluten sí admitieron que los pacientes habían consumido trigo. Siguiendo con la misma publicaciones en intentar ver si en verdad todos aquellos pacientes que se autodeclaran como sensibles al gluten no celíaco en verdad existe, apareció este estudio de Sabatino. Este hizo un estudio cruzado, metió gluten con placebo, hizo un lavado y los cambió. Bueno, pues la escala general anterior que habéis visto, que el grupo de gluten empeoró respecto a la de placebo, cuando en verdad valoraron los valores del score, de la puntuación que tenían de cada individuo, cuando los metieron en un diagrama XY, vieron que del grupo que eran 59 pacientes sensibles al gluten no celíaco, que todos habían empeorado con el gluten, solo 3 de ellos se les demostró
que eran sensibles al gluten no celíacos verdaderos, es decir, que de los 59, 3 son verdaderos, pero ¿qué pasa con el resto? Porque respondieron, empeoraron con el gluten. En el mismo estilo aparece este estudio que en una primera fase de 140 pacientes se les somete una dieta sin gluten y, ojo, 72% respondieron a la dieta sin gluten, pero cuando en la fase de provocación de gluten con placebo, ojo, solo un 14% presentaron síntomas con el gluten. Así que, ¿existe la sensibilidad al gluten no celíaca? Sí. El problema es que de todos los pacientes que vienen a decirnos que son sensibles al gluten autonotificados, solo una minoría son sensibles al gluten verdaderos. Entonces, tiene que haber otras causas. Es como a la hora de hacerle el gluten con el placebo, habían utilizado compuestos, claro, es que el gluten es un cereal, vieron que estaban compuestos de parte de ciertos componentes de trigo y cereales. Entonces se plantearon si en verdad podía haber otros componentes del trigo que fueran responsables de los síntomas de estos pacientes. Es así cuando se llegó a plantear si pudieran ser los FODMAP, los oligodimonosacáridos fermentables y los polioles que hay en los cereales. Este es un estudio publicado donde se ven que no hay efectos del gluten en pacientes que dicen que son sensibles al gluten no celíaco cuando se les somete a FODMAP, es decir, que si tú a estos pacientes que se autodeclaran sensibles al gluten les haces un estudio de provocación con gluten, con proteínas del suero y con control haciéndoles una dieta FODMAP, todos los pacientes mejoraron de los síntomas mientras hacían la ingesta de FODMAP y empeoraron significativamente, es decir, no hubo diferencias entre el gluten y la proteína del suero cuando en verdad hicieron la provocación. De este estudio vuelven a sacar los mismos resultados. Solo 8% de los que se autonotificaron como sensibles al gluten no celíacos eran verdaderos sensibles al gluten. El resto parece que podían estar influenciados por el FODMAP. Así que el gluten podría ser un no desencadenante específico de síntomas en un grupo autorreportado de sensibles al gluten no celíacos una vez que hacen la reducción de FODMAP. Del mismo estilo está este, pero ojo, este es más bonito. A mí me gusta porque en un primer momento hacen una dieta normal, después les someten a una dieta FODMAP y además luego les añaden la dieta sin gluten. Lo que ven es que cuando empiezan con la dieta FODMAP mejoran de los síntomas, pero si además les añaden la dieta sin gluten, aún hay una mayor reducción y una mayor mejoría de los síntomas. Cuando han hecho estudios respecto a la inflamación, vieron que los que se sometían a dieta sin gluten mejoraron en cuanto a linfocitos intraepiteliales y las células de Globet como un mecanismo inmunológico de inflamación. Y cuando vieron las floras microbianas, vieron que había diferencias entre el grupo de los controles y entre el grupo de los que se autonotificaban de sensibles al gluten no celíacos. Así que, en la conclusión de este artículo establecen que la etiología puede ser multifactorial, debido a un efecto funcional causado por los FODMAP combinado con la reacción inmunitaria que puede provocar el gluten, que además está en relación con un desequilibrio de la microbiota. Otro estudio al respecto, los fructanos, que también pertenecen al grupo de los FODMAP. Es un estudio doble ciego cruzado, hacen gluten, fructano y placebo y ven que las puntuaciones más altas de los síntomas se registraron mientras los pacientes estaban tomando fructanos. Otro del mismo estilo, indicando lo mismo, los inhibidores de la tripsina amilasa. Lo que sí dicen de esta proteína es que parece que es más un factor detonante. Lo que hace es que en aquellos pacientes que tienen una alteración de la homeostasis de la integridad de la barrera, aumenta la absorción de estos inhibidores y que estos lo que hacen es hacer una activación de la inmunidad innata con una respuesta adaptativa. Así que, en conclusión, pues parece que distintos componentes del trigo y no solo el gluten pueden interaccionar en dar una serie de síntomas y que puede provocar, como dicen, una gama de síntomas en un subgrupo de pacientes de síndrome de intestino irritable a través de distintas vías, por aumento de la permeabilidad, por la composición de la microbiota, por la activación del sistema inmune. Así que, si ya tenemos sensibles al gluten, el conjunto general que vienen, hay un grupo que sí son sensibles al gluten verdaderos y el resto, pues parece que tendrá que ver con el consumo de trigo, de FODMAP, de fructanos.
si hay problemas en la causa, el problema que hemos tenido ahora es en la terminología, porque con esta confusa incertidumbre del verdadero culpable se han abierto distintas definiciones semánticas para este tipo de enfermedad. La sensibilidad al gluten ya no se baraja. ¿Por qué? Porque la enfermedad celíaca muchas veces se llama enteropatía sensible al gluten, entonces nos hace confundir. Así que cuando aparecieron este tipo de personas o de pacientes, se les cambió y se le añadió el término de sensibilidad al gluten no celíaca. Como hemos visto, según los resultados expuestos, pues parece cuestionable pensar que el gluten sea en verdad responsable de la mayoría de los que se autonotifican sensibles al gluten. Es por ello que, como se ha visto que parte de los componentes del trigo pueden ser responsables, se ha determinado que se llame sensibilidad al trigo no celíaco. Pero el inconveniente que tiene esto es que estos componentes también están en otros tipos de cereales, como es el centeno y la cebada. Así que todo queda un mundo por abrir. Para terminar, os voy a presentar esta revisión crítica, que son de todas las publicaciones que hay respecto a la sensibilidad al gluten, estableciendo el estudio del doble ciego controlado con placebo. Se cogieron un total de 325 artículos, de los cuales al final solo se recuperaron 10 ensayos, con un total de 1.312 pacientes con sospecha de sensibilidad al gluten no celíaca autonotificada. Lo más importante de este estudio es las conclusiones que sacan al final. Es que solo un 16% de todos los que se estudiaron en verdad son sensibles al gluten, no celíacos verdaderos. Se demostró que el gluten era responsable de sus síntomas. El resto no sabemos lo que son. Y de ellos, un 40% tenían un efecto nocebo, es decir, empeoraron los síntomas cuando les administraron placebo. En parte parece que puede ser por las expectativas negativas, otra parte por el FODMAP, la amilasa tripsina, u otras causas que todavía no están por determinar. Así que en este estudio crítico, en esta revisión que se hicieron sobre las publicaciones, sugieren que el gluten no sea responsable de la mayoría de los síntomas gastrointestinales y extraintestinales reportados por la sensibilidad al gluten no celíaca, y el problema es lo más importante de esto, que la prueba doble ciego placebo cruzada parece que está muy lejos de ser perfecta para diagnosticar a este grupo de sensibles al gluten no celíacos. Sí a los verdaderos, porque sí los sacamos, pero ¿qué pasa con el resto del 80% que se autonotifican? Así que, ¿qué diagnóstico debemos de dar a la mayoría de los pacientes que tienen síntomas, que se sienten mejor con una dieta sin gluten, pero no podemos diagnosticarlos de sensibles al gluten no verdaderos? Digo verdaderos, pues esta es la diapositiva más bonita que he encontrado y que me parece muy esclarecedora. Toda la imagen son sensibles al gluten no celíacos o que se autonotifican. Un grupo serán celíacos, otros son los celíacos light. Son estos que os hemos comentado que tienen serología negativa, aumento de linfocitos intraepiteliales o citometría de flujo. Es decir, hemos rescatado, parece que en las revisiones hasta un 20% se pueden rescatar de no diagnosticados de celíaco por falta de pruebas. En otro grupo están los alérgicos al trigo, y luego hay un grupo de alérgicos al trigo pero que no va mediado por IgE, y esos son mucho más difíciles de diagnosticar. Por otra parte están los verdaderos sensibles al gluten no celíaco, y en otra parte estarán los que tienen el efecto nocebo, el efecto FODMAP, más otros componentes que todavía están por diagnosticar. Así que, como decimos, la sensibilidad al gluten no celíaco es un cajón desastre donde se hallan pacientes que probablemente presentan entidades clínicas diferentes con pronósticos y necesidades de restricciones dietéticas completamente distintas. Para concluir, existe la sensibilidad al gluten no celíaca verdadera, pero solo en una minoría de casos de los que se autorreportan como sensibles al gluten. Que la falta de biomarcadores estandarizados sigue siendo un desafío importante en el diagnóstico de esta enfermedad, que la exactitud que con tantas expectativas teníamos de la prueba doble ciego placebo cruzada puede estar lejos de ser perfecta para diagnosticar a todos estos sensibles al gluten, y que, dado que existe cierto grado de superposición entre la sensibilidad al gluten no celíaca y otras afecciones sensibles a la exclusión de trigo, lo único que nos puede aportar ahora mismo es que aquellos pacientes sensibles al gluten que no terminan de estar bien, les hagamos una entrevista dietética precisa para ver si deberíamos ir modificando su alimentación en cuanto a FODMAP, fructosa o determinados alimentos para conseguir la mejoría. Muchas gracias por vuestra atención.
Luz, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora López Palacios por esta excelente presentación tan amena y tan completa y tan agradable, la verdad, en la que uno concluye pues casi diciendo que comer es malísimo y que la sensibilidad al placebo no celíaca pues está al llegar casi. Bueno, fuera de bromas, muchas gracias por la presentación y yo quería hacer una pequeña un comentario o pregunta. El problema tan importante que está generando precisamente todo esto y el autodiagnóstico, la autoconfusión o el interpretar ya el gluten como en sí mismo algo malo y que la gente está tomando determinadas medidas y que está generando pues, cambios importantes en la dieta general y que tiene consecuencias importantes, tanto en la salud como pues, consecuencias pues, a nivel económico, de una dieta más cara, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ejemplo en nuevas generaciones también que puedan seguir pues, la misma idea. ¿Qué se puede hacer para intentar pues, reducir esta situación en la que se ha demonizado tanto al gluten en situaciones en las que probablemente no se lo merezca? Por una parte me voy a tirar piedras sobre mi propio tejado, pero probablemente ante la desesperada de síntomas digestivos, que tenemos retraso en que nos vean, que veamos a los digestivos, la necesidad de curarse hace que tú hables y que al final sea... Es decir, si tuvieran mayor acceso a venir a las consultas para que les demos una explicación, a lo mejor conseguiríamos que por lo menos ese grupo de pacientes que ya vienen con una dieta sin gluten no vinieran a incorporar la dieta sin gluten. Y luego también es cierto es que yo creo que debe de hacer un esfuerzo por parte de la salud pública de también publicarnos en los medios de comunicación para que por lo menos no hagan una dieta sin gluten sin que les hayamos valorado previamente. Es decir, que al igual que pues todas las celebrities están publicándose, tendríamos que hacer notificaciones, al igual que la de screening de cáncer de colon que hay ahora mismo, deberíamos de también notificarlo, que aunque sí estamos de acuerdo en que todos los médicos de aquí sabemos que no debemos incorporar una dieta sin gluten sin haber hecho el estudio, deberíamos de comunicarlo en internación, es decir, en los medios de comunicación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como se ha ajustado tan perfectamente bien al tiempo, pues tenemos tiempo para discutir y preguntar, que es lo más divertido. Doctora Polanco, por favor. Bueno, en primer lugar, sí, seré yo entonces. Felicitarte por tu buena exposición, pero insistir en que esta patología es un síndrome, no es una enfermedad. Por eso nosotros, en el protocolo del Ministerio, hemos hecho un anexo, es el último, el número 11, proponiendo el término síndrome de intolerancia al trigo, por dos motivos. Primero, porque es un síndrome, no es una enfermedad. Segundo, porque no hay sensibilidad demostrada desde el punto de vista inmunológico, sino hay una intolerancia clínica. Y tercero, porque no es el gluten, sino algún componente del trigo, del cual el gluten es una minimísima parte, y entonces, si queremos hablar con propiedad, deberíamos de hablar de síndrome de intolerancia al trigo, en vez de síndrome de sensibilidad al gluten celíaca. A mí me gustaría que el doctor Montoro también hiciera algún comentario, sobre todo con respecto a la prueba de provocación, que no me parece a mí que sea tan sofisticada y sí que es viable. ¿Quieres hacerlo, por favor? Sí, quizá en primer lugar me gustaría transmitir mi experiencia de años viendo pacientes con lo que hasta ahora denominábamos trastornos funcionales digestivos, concretamente intestino irritable. Es cierto que al retirar los cereales, no el gluten, sino el trigo, cebada y centeno, algunos de estos pacientes han empezado a vivir, pacientes con más de 10, 15, 20 años de síntomas etiquetados de neuróticos, hipocondríacos, los nervios, antiespasmódicos. Y sin embargo, al retirar estos cereales han experimentado una mejoría importante. A la luz de lo que yo he revisado, mi impresión es que hay dos grupos de estos pacientes. Los que tienen síntomas digestivos, que suelen ser varios, pirosis, dispepsia, flatulencia, hinchazón, trastornos del ritmo intestinal, y solo tienen esto, la mayoría probablemente son intolerantes a los carbohidratos fermentables. Pero cuando además asocian rinitis, aftas, dermatitis, cefaleas, distimia, mente nublada,
artralgias, y van sumando manifestaciones sistémicas. Probablemente estos con mayor frecuencia lo que tiene es una intolerancia o al gluten o a los inhibidores de la aminasa tripsina o al germen de la gluteína del trigo, ¿no? Y yo creo que esta distinción de síntomas solo digestivos o además hasta digestivos en práctica clínica no es útil. Luego, lo que dice la doctora Polanco, en práctica clínica el hacer el doble ciego placebo cruzado es que es difícil. Es difícil. Para empezar, el placebo, la textura, las características no son homogéneas. Esto es lo que suelen decir los metaanálisis, que hay una gran dificultad a la hora de elegir el placebo, y además mantener la adherencia. Y luego está el efecto nocebo, efectivamente. El paciente no sabe si está tomando placebo o gluten en un momento determinado, y algunos empeoran solo por el mero hecho de pensar que les están dando gluten y se van a poner peor. Realmente es difícil. Mi experiencia es que el que es un caso muy claro. El paciente dice, oye, desde que dejo esto es que se acabó todo. Eso sí, como vaya un día a un cumpleaños o a una fiesta y me digan no, que no tenía gluten, pero resultó que sí, ese día me pongo malísimo, ¿no? Este es el que verdaderamente tiene una intolerancia a alguno de los componentes del trigo. Probablemente no sea el gluten, en algunos casos serán otros. Y el que no es lo que muy bien has definido, ni sí ni no. Ni sí, pero no, al principio sí, el efecto placebo pero luego al final no. En realidad lo que hay es un sobrecrecimiento bacteriano. Es un problema muy complejo y muy bonito además. A mí lo que me ha gustado es que mi impresión, que era la que tú tienes, es que habían pacientes que hacían una dieta sin gluten y estaban perfectos. Es decir, les hacías todo y están perfectos. Yo eso les dejo como, les tengo etiquetados así como pues sensibles al gluten o celíacos, pero los puros. Y luego están el resto que ni fu ni fa. Pero luego al final lo que me ha gustado es que lo que hago en la práctica clínica es lo que se ha demostrado, que no he necesitado el ensayo clínico doble placebo para tener la impresión que tenemos en la práctica clínica, que luego son ellos a los que les empiezas a hacer una dieta FODMAP, una dieta baja tal, y jugar con lo que dispones en tu práctica clínica para mejorarle de los síntomas. Me queda claro, como también resumen, es como una línea continua, ¿no? O sea, es una expresión genética, la sensibilidad al gluten real, o sea, los verdaderos, porque hay familiares que son sensibles al gluten, pero que tienen familiares celíacos, ¿no? Claro, es que ahí la duda es muy gorda, porque hay publicados que generalmente hay una mayor proporción de sensibles al gluten tienen familiares celíacos. Yo ahí me entra mi duda, porque yo creo que pueden ser celíacos, es decir, que aunque no han terminado de debutar, han estado con síntomas, y que yo creo que esos que tienen familiares y que tienen alguna carga genética y va todo en la familia, que están diagnosticados de celíaco, no les puedo demostrar que son celíacos, pero eso sí que va muy bien con la dieta sin gluten. Entonces, en ese grupo que te he presentado, yo creo que van del estilo de no te puedo diagnosticar de celíaco porque las pruebas no me salen, pero sí parece que seas del grupo de celíacos. Sí, por aquí, por favor. Hola, muchas gracias. Quería saber en estos casos si se prescribe una dieta sin gluten y una dieta baja en FODMAPs, si puede tener alguna repercusión, si esto se mantiene durante mucho tiempo. Todas las dietas siempre tienen una repercusión. Es más, estábamos diciendo que por muy es decir, la dieta sin gluten es saludable dependiendo cómo la hagas. Es decir, si tomas frutas, verduras, legumbres, huevos, leche, hortalizas, te va muy bien. Pero si eres de los que consumes muchos productos manufacturados que te meten muchos hidratos de carbono y cosas con grasas para que te sepa, eso sí que pueden ir a prediabetes, eso sí que pueden evolucionar a dislipemias, y es más, hay algún caso publicado de que aumentan el riesgo de cardiovascular cuando se hace una dieta sin gluten. Por eso se hace el seguimiento, es decir, que cuando hacen estas dietas sí tienes que hacer un seguimiento más estricto con analíticas y valoración para ver si hay alguna deficiencia o para corregirles los cambios que tienen a nivel de estos factores. Es decir, que sí, claro, todo tiene sus pros y sus contras. Y que haya una genética positiva es algo a tener en cuenta. Como ¿Qué? Que haya una genética positiva, ¿es algo a tener en cuenta para eliminar el gluten o no? La genética, ya sabéis que solo sirve para descartar la enfermedad, no para confirmarla ni para diagnosticarla. Es decir, cuando pedimos la genética es para que si me sale negativo
yo ya descarto la enfermedad. Si me sale positiva, pues bueno, es un dato más a añadir de los datos que tengo, clínicos, serológicos, anatomía, citometría de flujo, para que en conjunto con todo eso yo pueda decidir si te hago una dieta sin gluten porque seas celíaco. Muchas gracias. Doctora Román, por favor. Bueno, Natalia, lo primero, enhorabuena, la claridad y la amenidad a estas horas, que tiene muchísimo mérito. Ya, yo quería tocar el tema que ha salido aquí de las familias, lo que dices tú de que en una familia temes que no se... Pero hay una presión tan grande y un miedo a ser celíaco y, claro, médicos de adultos, veis los padres, nosotros vemos a los hijos de esa patología sospechosamente sensibles o no sensibles al trigo, al gluten, y que vienen a veces con una presión sobre los niños, sobre que hagamos estudios, sobre si no vienen inducidos por algunos médicos de adultos a que los niños, por una genética positiva, sigan dietas sin gluten. Yo creo, respecto a lo que tú has dicho pienso que algunos son celíacos y no les ha dado tiempo, pienso que el miedo a ser celíaco y la presión de los síntomas puede inducir síntomas. A mí lo del efecto nocebo, que no acabo de entender muy bien porque es más el efecto nocebo del placebo, o sea, de los síntomas, que frente a otra cosa que tendría el mismo efecto placebo si fuese el gluten, creo que aquí el ambiente, la presión, el aprendizaje a la forma de reaccionar es muy la importante. rapidez con que quieren que les diagnostiques ya. Y es que hay que darle tiempo al tiempo. Yo tengo un caso especial, que la madre se ha autodiagnosticado de sensible al gluten o celíaco, como se quiera, pero no es eso, es que ha ido a por la hija está haciendo una dieta sin gluten, pero es que ahora va por el marido. Y digo, mira, el marido ya no tiene que ver con los genes. Entonces, quiero decirte, es que es muy importante y es que ya me vais a expresar mal la expresión, ya está un pedo atravesado, ya puede ser el gluten. Es decir, pues todos tenemos síntomas, todos tenemos algún día malo, y no por eso tienes que hacer una dieta sin gluten, pero sí estoy de acuerdo contigo. Y tú has planteado una de las cosas que tendríamos que conseguir, que es ser más visibles con todos esos mensajes. Yo creo que ahí las sociedades tenemos bastante que decir, no sé cómo, las asociaciones también, porque además yo sé que la Asociación de Celíacos, su gran preocupación es el no sobrediagnóstico, porque eso va en contra, devalúa la entidad, ¿no? la patología, con lo cual hay, en fin. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Hola, mira, yo es que lo que he visto en las familias donde una persona es celíaca es que ya por el miedo a la contaminación y a todo eso, todo el mundo tiene que comer. Además es que vas a su casa y y entonces estás así como, a mí no me importa comer sin gluten, vamos, un día, no me importa. Pero no sé, ¿traes algo en el bolso? No, es que no, si no traigo nada, sí, no, o sea, es que te sientes muy mal. Entonces, yo lo que quería decir es que necesitamos que haya más información, no como tú has dicho, de la gente externa a la sanidad, sino de los propios sanitarios. Gracias. Una pregunta y otra. Una pregunta. En los pacientes con este diagnóstico, sin familiares de enfermedad celíaca, ¿qué opinas de mejorar la microbiota? Porque cada vez hay más médicos fuera poniendo probióticos. ¿Qué opinión tienes? Qué buena pregunta. Pues no te sé contestar. Es decir, mi problema con la microbiota es que los probióticos, ¿hasta cuándo? Yo cuando pongo un probiótico a un paciente digo, ¿y hasta cuándo le voy a mantener con un probiótico? Es decir, le mantengo 3 meses, 1 año. Es decir, yo antes de poner probióticos me gusta, es decir, mi mayor problema, por ejemplo, en mi hospital es la falta de baterías de pruebas para muchas cosas. Yo no tengo un test de intolerancia, no tengo un test del sobrecrecimiento bacteriano, no tengo un test de intolerancia a la fructosa ni a la lactosa. Y el poner probióticos sin tener clara la causa, yo soy partidaria primero de intentar llegar hasta donde llego mis límites del diagnóstico, y a partir de ahí, con lo que tengo, intento valorar. Pues veo si me es mejor ponerle un antibiótico que un probiótico. Yo prefiero la rifaximina, quito las bacterias que a nivel intestinal, pero eso ya es más manejo individual. Creo que esta pregunta no te la puedo responder.
buenas tardes. Bueno, para la ponente o cualquiera de los expertos que están, yo quería saber si para un celíaco ya diagnosticado que bueno, en teoría hace correctamente la dieta, ¿estaría indicado o hay alguna recomendación a favor de utilizar suplementos alimentarios, calcio, polivitamínicos? Por mi parte no. Si haces una dieta sin gluten, tus vellosidades se normalizan y tu intestino vuelve a ser normal. Independientemente, para eso están los seguimientos y para eso está el protocolo de seguimiento, para que os valoremos cómo os encontráis, si tenéis síntomas, si no. Es decir, a mí si en verdad si eres celíaco, me haces la dieta sin gluten y te tengo que tener un suplemento, es que algo te está pasando. Es decir, hay algo añadido. No, y no consiste en que yo te ponga la pastilla del hierro porque lo tienes bajo, consiste en por qué un celíaco que me está haciendo una dieta sin gluten y está muy bien, de repente me hace una bajada de hierro, algo le está pasando y no lo voy a sustituir con un hierro. Lo que voy a hacer es qué te está pasando y qué hay añadido a la enfermedad celíaca que hace que tú tengas el hierro bajo, por ejemplo. ¿Más preguntas, por favor? ¿Ninguna más? Pues si quieres, muchas gracias. Gracias a vosotros. Si quieres,